Buenos días, licenciado. Es un gusto saludarlo por este medio. A continuación, desarrollaré y expondré el tema la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Como primer punto tenemos los antecedentes históricos de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. En Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1975 el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo, integrado por 12 magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global que se practicaba entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo. En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965. Por medio del Decreto Ley número 2-82, emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente, para restablecer el orden constitucional, se conformó a una Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de dicha asamblea se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de ellas encargada específicamente de discutir en forma jurídica las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Por lo anterior, era de suma importancia investigar el pasado jurídico-político con relación a la defensa de la Constitución y así elaborar no solo la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, sino además el desarrollo del capítulo séptimo de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y contempla dentro del título sexto relativo a garantías constitucionales y defensa del orden constitucional los temas siguientes: exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de las leyes, Corte de Constitucionalidad, Comisión y Procurador de los Derechos Humanos, y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Asamblea Nacional Constituyente también promulgó la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que junto a la Constitución Política de la República dan origen a la Corte de Constitucionalidad. De esta forma, y no obstante que la instalación de la Corte debió llevarse a cabo 90 días después del Congreso de la República, conforme al artículo 269 constitucional, esta quedó instaurada hasta el 9 de junio de 1986 durante el gobierno del licenciado Vinicio Cerezo. Como segundo punto tenemos el fundamento legal de la Corte de Constitucionalidad, lo cual lo encontramos regulado en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cual establece la función esencial de la Corte de Constitucionalidad e indica que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. De acuerdo con este artículo, podemos decir que la Corte de Constitucionalidad es de tipo permanente, porque se trata de un tribunal preestablecido cuyas funciones y competencias se encuentran previamente reguladas en la Constitución y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es de jurisdicción privativa, pues conoce de aspectos específicos, amparos uninstanciales, apelaciones de amparos o amparos biinstanciales, inconstitucionalidades en casos concretos, inconstitucionalidades de carácter general, dirimir cuestiones de competencias entre los organismos y entidades autónomas del Estado y entre otras. Es de tipo colegiado, ya que se integra por 5 magistrados titulares, a cada cual le corresponde su respectivo suplente. Sus decisiones son tomadas por mayoría absoluta de los magistrados que la integran. Para casos específicos, este número se eleva a 7. Al indicar que actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado, le otorga la calidad de órgano de control. Como podemos darnos cuenta, existen igualmente otros fundamentos como el artículo 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y también los expedientes acumulados 162-2019, 170-2019, 176-2019, 230-2019, 233-2019, 241-2019 y 253-2019 de la Corte de Constitucionalidad. Igualmente el expediente 5851-2014 de la Corte de Constitucionalidad
Constitucionalidad y los expedientes acumulados 1477-2010, 1478-2010, 1488-2010, 1602-2010, 1630-2010 mismos de la Corte de Constitucionalidad. Como tercer punto tenemos la integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República. El número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por el sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La integración de la Corte de Constitucionalidad se regula en el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Igualmente, en los expedientes acumulados 162-2019, 170-2019, 176-2019, 230-2019, 233-2019, 241-2019 y 253-2019 de la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, también es importante hacer mención sobre los requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y se dice que para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar ciertos requisitos, los cuales son los siguientes: A, ser de guatemalteco de origen; B, ser abogado colegiado; C, ser de reconocida honorabilidad; y D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se encuentran regulados en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Igualmente existen ciertos requisitos especiales que deben de llenar para formar parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y se dice que además de lo mencionado en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe. Esto se encuentra regulado en el artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y en cuanto a la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, la presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa en un periodo de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendiente de edades. Esto se encuentra regulado en el artículo 271 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro del punto cuarto tenemos las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Se dice que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, según el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en cuanto a las funciones específicas de la Corte de Constitucionalidad, se regula en el artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual establece que la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general
objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. C. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 269, es decir, por sorteo. D. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. E. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. F. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. G. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. H. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Igualmente, la Corte de Constitucionalidad tiene otras funciones, la cual se encuentra regulado en el artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual establece que corresponde también a la Corte de Constitucionalidad a dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. B. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República. C. Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Como quinto punto tenemos las atribuciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes atribuciones. Facultad reglamentaria. La Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento, según el artículo 165 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Otra atribución de la Corte de Constitucionalidad es la de formular su propio presupuesto y con base en la disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se le asignará una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que correspondan al organismo judicial, cantidad que deberá entregarse a la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. Igualmente tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución según el artículo 277 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra de sus atribuciones es la de poder modificar la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado según el artículo 18 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Como sexto y último punto trataremos la competencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene competencia para conocer de la acción de inconstitucionalidad en única instancia, según el inciso A del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala e inciso A del artículo 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Igualmente tiene competencia para conocer el amparo interpuesto en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y Vicepresidente de la República, según el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el artículo 1 del Auto Acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. También es
competencia de la Corte de Constitucionalidad ser un órgano de consulta de los organismos del Estado, Congreso de la República, Presidente de la República, Corte Suprema de Justicia sobre constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley, según el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También tiene competencia para conocer en la apelación lo referente en materia de amparo y en materia de inconstitucionalidad, según el inciso C y D del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el inciso C y D del artículo 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Gracias por su atención.